Vamos a leer solamente 2 versos. Dice, acuérdate. A ver, escuchad, mirad. Esta parte de la Escritura está hablando Moisés. Amén. Lo digo un poco para que nos centremos y veamos un poco el contexto histórico, social de lo que estamos leyendo, porque a veces no lo sabemos bien. Está hablando Moisés. ¿Y está hablando Moisés a quién? Al pueblo. Amén. Y dice Moisés, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Y fíjate que dice, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y les dice Moisés, no lo olvides. Amén. Así que vamos a orar. Ya que estás de pie, Tony, por favor, puedes levantar una oración. Gracias. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos conocéis el libro de Deuteronomio? Pero de verdad, solamente por el nombre. Seguramente los que habéis, bueno, no sé si en este primer nivel, no recuerdo, de teología entra el tema de... ¿Entra? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo se conoce, no sé si lo sabéis, cómo se conoce el libro de Deuteronomio? ¿Lo sabéis? El segundo libro de la ley. ¿Por qué? Porque el libro de Deuteronomio trata precisamente de la enseñanza que Moisés explica sobre la ley. Por eso Deuteronomio, si lo leéis, habla mucho de leyes. Y os voy a decir más, y os lo dije una vez. El tema del derecho internacional me refiero, lo que es la carrera propiamente dicha de derecho, muchas cosas de derecho están basadas en la Escritura, en la Santa Biblia, por el que no lo sepa. Mira la importancia que tiene la palabra, la Biblia. La Biblia habla de que hay un fiscal, de que hay abogado, de que hay un juez, ¿no? ¿Sabéis quiénes son, no? ¿Quién es el fiscal? Satanás. ¿Y vuestro abogado quién es? ¿Y el juez? Entonces hay una serie de factores y de fases que el derecho internacional de alguna forma se basa en esto. Por eso yo cuando, por ejemplo, no digo en el ámbito cristiano, pero sí en el ámbito no creyente, ¿no? Cuando gente habla de la Escritura sin saber lo que está hablando y la desecha, no tienen ni idea. La Santa Biblia es algo con un valor realmente incalculable. Pues bien, esta parte de la Biblia en Deuteronomio se le denomina la segunda ley, porque es un libro donde Moisés de alguna manera da enseñanzas, enseña y no enseña a cualquiera, sino que va enseñando al pueblo. Y de alguna manera el título en hebreo, si lo traducimos, o sea, Deuteronomio,
en hebreo significa estas son las palabras. ¿Las palabras de quién? De Moisés, porque enseña al pueblo. Y más que enseñar, y escuchad esto que es muy importante, más que enseñar, lo que hace es recordar, que es lo que yo estoy haciendo en esta mañana con vosotros, porque creo que hace años ya compartí sobre esta palabra. Recordar sobre algo vital, importante para la vida del creyente, como veréis ahora. Amén. Por eso se denomina estas son las palabras. Y mirad el contexto un poco histórico de la situación. ¿Esto dónde sucede? ¿Dónde habla Moisés al pueblo? ¿En qué circunstancia? ¿En qué situación? ¿Cuando el pueblo estaba bien? ¿Cuando estaban dónde? ¿De qué manera? ¿Por qué? Pues bien, esto sucede cuando estaban es decir, en la orilla oriental del río Jordán. ¿Me seguís? Debían traspasar el río Jordán. ¿Y dónde iban a ir? A la orilla occidental, que es donde realmente estaba la promesa de Dios, ¿no? Donde dice la palabra que era una tierra que fluía leche y miel, donde estaba la bendición, donde estaba lo que ellos debían conquistar, lo que tú debes conquistar, tus promesas. Hay gente que no lucha por sus promesas. Hay gente que se conforma y dice Dios lo hará, y Dios no lo va a hacer. Dios va a hacer lo que esté en sus manos, y lo que esté en tus manos lo debes y tienes que hacer tú. Y luchar por ti, por tu casa y por tu familia. Amén. Bien, pues esto sucedió en la orilla oriental del río Jordán, antes de cruzar el río Jordán. Un paréntesis, solamente una pregunta. ¿Sabéis la diferencia entre cruzar el Mar Rojo y cruzar el río Jordán? ¿Cuál es la principal diferencia a nivel de significado? Lo sabéis, ¿no? Todos lo sabéis. ¿Verdad que sí? Por eso todos calláis. La diferencia, hombre, esto es una enseñanza. A ver, espérate, ¿hay algún niño por aquí? El hijo de Anthony, no porque no puede hablar, pero... A ver, ¿qué significa cruzar el Mar Rojo? ¿Dónde estaba el pueblo? Vale, entonces eso significa la conversión, ¿no? Cuando tú te conviertes al Señor y tal. Pero cuando cruzas el río Jordán, ¿qué significa? Es cuando... mirad, cuando uno se convierte, el segundo paso, ¿cuál es? Bautizarse, ¿no? Bautizarse. Eso es, de alguna forma, algún compromiso ya en firme, de forma pública, ¿no? Con Dios. Pues bien, cuando uno se bautiza, es cuando cruza por primera vez el río Jordán y va en busca de lo que Dios tiene para él o para ella. Pero en la vida del creyente, muchas veces, simbólicamente hablando, hay que cruzar más veces el río Jordán, porque eso significa un nivel más de compromiso. Sé que Dios tiene algo para mí, o que Dios me está demandando que haga algo en concreto que me cuesta, que no quiero, que no lo siento, que no me apetece hacerlo, y debo cruzar el río Jordán. Y eso simboliza ¿qué? Sí, ¿no? Pagar el precio, compromiso y de alguna manera pues consolidarme más en el Señor. Bien, pues esto ocurrió en la tierra de Canaán, ¿no? En el lado oriental del río Jordán. ¿Y por qué Moisés, como hemos leído en estos 2 versículos o 3, por qué le recuerda esto al pueblo? ¿Por qué? Porque de la generación anterior, ¿cuántos han quedado, iglesia? ¿Cuántos? Han quedado 2. Los últimos de Filipinas quedaron: Josué y Caleb. Y los que antes habían escuchado estas palabras ya no están muertos. Por tanto, hay una nueva generación que quizás habían escuchado estas palabras por boca de sus padres o de sus abuelos, pero en este caso el pastor de esa gente, Moisés, lo que hizo fue recordarles a esa nueva generación de hombres y mujeres que iban a por lo que Dios les había ordenado, a conquistar algo que no conocían, una tierra, una bendición que no conocían, pues
recordarles. ¿Entendéis? Y luego, segundo, importante, Moisés no le quedaba mucho, iba a morir. Y él lo sabía. Y Moisés sabía que su sucesor iba a ser Josué. Y Moisés tenía algo muy claro: que la victoria del pueblo no dependía únicamente de quien estuviera aquí. Eso es lo de menos. Moisés sabía que la victoria del pueblo dependía de la obediencia a Dios. Y quiso recordar y decir: escuchad, vamos a ver, vuestros padres o vuestros abuelos escucharon estas palabras. Ahora vosotros estáis prácticamente a punto de cruzar el río Jordán. Y quiero recordaros lo que hablé con vuestros descendientes o vuestros antepasados. Amén. ¿Me seguís, iglesia? ¿Y de qué les habla? ¿De qué cosa le recuerda Moisés al pueblo? Algún superdotado, por favor, o alguna superdotada que me lo diga. ¿Qué recuerda Moisés al pueblo? Lo hemos leído. ¿Qué le está recordando? ¿De qué les habla? ¿Del gobierno? ¿De la crisis económica mundial? ¿De que ha subido el precio del crudo? ¿De qué les habla? ¿De la familia? ¿De Amalek? Iglesia, por el amor de Dios. Sí. Y les está hablando de Amalek también, ¿no? No, dice... empieza el verso 17 diciendo Moisés: pueblo, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo. Es que empieza así. ¿Lo veis o no, iglesia? Por tanto, les está advirtiendo principalmente y empezando por una palabra: Amalek. Y alguien pensará: bueno, ¿y esto qué es? ¿O este quién es? ¿O de qué habla? No tengo ni idea de qué habla. ¿Queréis saber, no? Muchos de vosotros ya lo sabéis. Pero ¿quién era este señor? ¿O qué era? ¿Un país? ¿Qué era? ¿Estáis seguros y seguras de que era realmente un rey? Sí. Escuchad, Amalek era hijo de Elifaz y nieto de Saúl. O sea que hasta aquí, bueno, más o menos. Pero como decís, y lo decís bien, Amalek era un rey, el rey de los amalecitas. O sea, porque sus descendientes eran los amalecitas. Y Amalek realmente era un rey que era francamente muy dañino contra las cosas del Señor. Su mente no era una mente ni un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y de qué forma actuaba este pueblo? Dice si vamos a la luz de la Escritura, los amalecitas siempre estaban viviendo por una zona que se llamaba Cades Barnea. ¿Y ellos de qué forma vivían? Porque ellos tenían una forma muy peculiar de vivir y de hacer y de actuar. ¿Y cómo lo hacían ellos? ¿Ellos pensáis que trabajaban? No, ellos no trabajaban. Ellos eran unos, y perdonad por la expresión, unos puros sinvergüenzas. Ellos lo que hacían eran incursiones en pueblos vecinos, o donde a ellos les parecía, hacían incursiones, hacían sabotajes, robaban al pueblo que a ellos les parecía y mataban a la población. Y de eso vivían. Pero aparte era un pueblo, los amalecitas, y Amalek al frente como rey, era un pueblo que era nómada. ¿Y qué significa nómada? Pues significa que no tienen un lugar donde vivir en concreto y con total seguridad, que hoy están aquí y mañana están allí. ¿Por qué? Porque vivo y me muevo según mis propios intereses. Quiero robar en tal lugar y quiero matar en tal lugar, vámonos para allá. ¿Entendéis? Y se iban
engrandeciendo y enriqueciendo. ¿A través de qué? De la maldad. Escuchad, han habido y hay concretamente hoy en día estudios muy profundos a nivel arqueológico e histórico de la Biblia. Y todo eso, y me encanta, porque la mayoría de estudios, repito, arqueológicos e históricos de la Biblia, están hechos por gente que no son creyentes, que no son eruditos de la Biblia, no son creyentes. Y al final llegan a muchas conclusiones paralelas de que muchos acontecimientos bíblicos que están, muchísimos, pues son reales, demostrado a nivel arqueológico y a nivel histórico. Bien, pues uno de esos estudios, delicados, por cierto, demostró que los amalecitas, o sea, que Amalek al frente, como rey, estaban interrelacionados con un pueblo salvaje. Y tú me dirás, pero pastor, ¿qué me estás contando? Espérate, no corras, que a veces corre más la mente que el corazón. Es importante que entiendas esto. Estos estudios entrelazaron a los amalecitas con un pueblo salvaje que se llamaban los Hicsos. ¿Me seguís? Este pueblo era aún más salvaje que los amalecitas. Es decir, si en la Biblia encontramos que los amalecitas eran malos, tenían una maldad extrema, estos estudios nos dan aún la corroboración más absoluta de que los Hicsos eran peores aún que los amalecitas. Eran personas, hombres y mujeres sin piedad. Eran hombres y mujeres que robaban, que mataban, que perseguían, solamente por sus propios intereses, para enriquecerse y para engrandecerse ellos. Amén, iglesia. Y voy a daros un dato. Mirad, estos estudios, y por favor escuchad bien que esto es muy importante que lo entendáis, que no solamente son datos, si vamos a la luz de la palabra es muy importante. Estos estudios llevan a interrelacionar a los Hicsos con Egipto, con el pueblo, con la nación de Egipto. ¿Me seguís, iglesia? Entonces, en la dinastía 15ª y 16ª de Egipto, ¿quién reinaba en Egipto? Los Hicsos. Hicsos. Es decir, su máximo mandatario era Hicso. En el libro de Primera de Reyes nos muestra algo en la escritura muy importante, y es que cuando hay un momento que Saúl vence de forma total a los amalecitas, Hicsos, los vence. ¿Y sabéis qué marca eso? Marca, y escucha esto por favor, marca el resurgimiento, marca el que Egipto vuelva a surgir, a amanecer como una nación. ¿Sabéis lo que significa eso? Es decir, no sé si me seguís, es decir, que mientras los Hicsos o amalecitas estaban dominando a Egipto, Egipto estaba totalmente hundida. Pero cuando Saúl vence a los amalecitas e Hicsos, entonces es cuando ya ellos dejan el poder de Egipto y cuando Egipto empieza a resurgir como nación. ¿Entendéis? Uy. Hola, ¿qué estáis aquí? Empieza. Entonces, pastor, ¿qué me quieres decir con esto? Pues muy sencillo. Que los Hicsos y los amalecitas eran como un parásito. Y donde los parásitos allí se depositan, te chupan la sangre. Y como no pongas remedio, acaban contigo a través de infecciones. Igual que Satanás. ¿Por qué? Porque los amalecitas e Hicsos es un tipo de Satanás. ¿Entiendes? Ni más ni menos. ¿De qué forma actuaron ellos? ¿Cómo atacaban aquí
Moisés les da la explicación, cómo atacaron, cómo nos atacaron. ¿Y qué más? Cuando estabas débil. ¿Por qué te crees que dice la Escritura, el diablo está como león rugiente, esperando a quien devorar? ¿Tú no has visto nunca un león, por ejemplo, pues, no digo ya en la selva, pero yo qué sé, en el zoológico, cuando ve gente, abre su boca, empieza a rugir? Él no tiene el sentido común de saber que hay una fosa entre la gente y tú. Solamente ve una presa para atacar. ¿Entiendes? Entonces, bíblicamente, el enemigo está como león. Precisamente por esto. ¿Entiendes? ¿Me sigues, iglesia? Dice el verso 17, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Y es que, escucha, he tenido que explicarte un poco todo esto, porque si empiezo con el verso 17 y no explico lo que es Amalek, cómo actuaba, quién era, lo que habían hecho y lo que habían dejado de hacer, cómo entendemos la Biblia. Hay gente que no le gusta la historia, bueno, yo lo respeto, pero luego cuando te ponga, o cuando alguien te pregunte algo, no sé cómo vas a contestarle. No sé cómo vas a entender pasajes de la Escritura, del Antiguo Testamento, si no tienes una base fundamentalmente comprensible de la palabra. Es imposible. Es imposible. ¿Entiendes? Cuando tú veas a partir de ahora a Amalek, lo asocias con los salvajes hicsos. Y lo asocias con el diablo, con Satanás. Actúa de la misma forma, de la misma manera. Por eso está como león rugiente. ¿Entiendes? Y quiero que de alguna manera vayas aprendiendo estas cosas. Por eso dice, verso 17, acuérdate, dice Moisés, de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Y como digo, Moisés le recuerda a esa nueva generación de hombres, de mujeres que iban a cruzar el río Jordán e iban a por su bendición, e iban de alguna manera a la orilla occidental, la tierra que fluía leche y miel. ¿Entendéis, iglesia? Y les explica, y les dice, escuchad, os atacaron, ¿qué dice? Sin previo aviso, sin motivo, cuando salíais de Egipto. ¿Lo estáis viendo? ¿De verdad que lo veis? Y por la retaguardia, cuando salían de Egipto. A ver, ¿cuántos de vosotros, bueno, no hace falta que levantéis la mano, pero voy a hacer la pregunta, no me contestéis. Pero ¿cuántos de vosotros o de vosotras, cuando os convertisteis al Señor, luego al cabo de un tiempo, no habéis tenido un tiempo de crisis? Un tiempo en el cual, de alguna manera, habéis caído y uno quizás ha pensado en lo que hacía en la antigua vida, ¿no? Lo que hacía en Egipto, por ejemplo. Creo que, bueno, si a nadie le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Y creo que a todos nos ha pasado. ¿Entendéis? Creo que Emily, creo que es importante que lo entendamos, porque creo que es algo que a todos nos ha pasado. A todos, exactamente a todos. Y es algo de sentido común, ¿verdad? O sea, y por eso Moisés les avisa y les dice, escuchad, acordaros de cuando de cuando salisteis de Egipto, de cómo actuó, de qué pasó con vuestros padres, con vuestros abuelos, de cómo fueron atacados. No fueron atacados cara a cara, sino que fueron atacados por la espalda, por la retaguardia, en su debilidad, y encima cuando estaban realmente quizás atravesando un periodo de prueba. ¿Entendéis, iglesia? Y yo estaba buscando la Escritura y hay algo ya importante. Ya desde el libro de Números, en el capítulo 24, verso
verso 20, el profeta Balaam, ya desde esa época, ya empieza a levantar y advertir, diríamos, palabras de juicio contra Amalek. ¿Entendéis? Amalek es sinónimo de maldad, es sinónimo de Satanás. ¿Entendéis, iglesia? No he acabado, ¿eh? Lo que pasa es que quiero recortar porque quiero llegar a un punto determinado. Yo sé que os cansa, lo sé, soy consciente, pero es importante que lo entendáis. Escucha, tú sabes que tienes un enemigo principal, ¿no? Que soy yo. No, yo no. ¿Quién es tu enemigo? No, es que muchos dirán, es que este hombre siempre me está pegando la bronca, siempre está intentando no sé qué, pero yo lo hago en el buen fin, para que tú un día, pues, en fin, tu vida sea más o menos recta y puedas entrar en el cielo. No me veas como un enemigo. Yo no soy tu enemigo. El enemigo es Amalek, es Satanás. Y él actúa de la misma manera, exactamente de la misma manera que Amalek. Él intenta robarte la bendición que Dios te ha regalado hasta ahora, hasta este momento, pero quiero que entiendas algo y es de lo que esta mañana quiero hablarte, muy brevemente. Él no solamente quiere robarte la bendición que tienes y que Dios te ha dado hasta ahora, no, él quiere robarte la bendición que a partir de ahora en adelante viene para ti, para tu vida y para tu casa. Y quiero que lo tengas claro, porque a veces es tan obvio que lo dejamos escapar. ¿Entiendes? No, él quiere robarte lo que viene a partir de ahora. Ah, pastor, pero viene más. Dios amado, claro que viene más. Claro que viene más. Es que me cuesta creerlo. Bueno, pues es tu problema, chico o chica, es tu problema. Por eso el Señor avisó ya con tiempo y dijo, conforme a vuestra fe, ha sido, va a ser hecho. ¿Qué crees? Vas a tener bendición. ¿Qué no crees? Pues tendrás bendición también, pero mínima. Depende de ti. Pero no digas que no hay bendición. Y yo te lo digo como pastor de este lugar. Hay más para ti. Hay más. Si no, no te estaría predicando y hablando de este tema. Hay más. Pero a veces veo caras, y perdonadme sinceramente, y lo digo porque soy el pastor de este lugar. Si no, obviamente, si fuera de visita, no lo diría. Pero veo caras que digo, Señor, pero primeramente haz algo en su espíritu. Haz algo, un toque, ¡pam! Que pueda ver, que pueda discernir, que pueda vivir. Porque por más que hablo y más que digo, hay un decaimiento global, no sé. ¡Que Cristo te ama, iglesia! ¿Entiendes? Que hay más para ti, por favor. Levanta tu estado de ánimo. Hay más. Por eso te estoy advirtiendo, por eso te estoy avisando. Hay más. Pero cuidado, que está Amalek, que están los Ixos, está Satanás mismo con toda su legión, que está intentando robar lo que viene para ti. ¡No lo permitas! Porque tus hijos van a repercutir esa negatividad. Lucha por ti y por tu casa, por favor. Amén, iglesia. ¿Lo entiendes eso? Bueno, gloria a Dios. De buena señal. Hay un premio para vosotros. Bueno, escuchad. Voy a, de forma breve, ¿vale? De forma muy breve, en 5 o 6 minutos, a deciros de qué manera, de qué forma uno puede luchar contra los Ixos, contra Amalek, contra tu enemigo. Ay, pastor, es que yo no puedo luchar. Sí, tanto que puedes luchar, pero no como tú te crees, no como tú te piensas, no a tu manera, a la manera de Dios, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque Dios te dio unas armas determinadas y concretas que son personales e intransferibles para ti. ¿Entiendes? Y esas armas son las que tú debes utilizar, no otras. Primero,
quiero hacer la pregunta. ¿Queréis saber qué dos armas son? Amén. Primero, escúchame bien, importantísimo. Y uno dirá, pastor, pero yo ya lo hago. Y te voy a decir, ¿quieres que te diga lo que te voy a decir? A mucha gente le dice, no lo haces, o lo haces a medias. Cuando te interesa lo haces, y cuando no te interesa no lo haces. Sí. Primero es estar en la perfecta voluntad de Dios. Y tú dirás, no, pastor, yo intento llevar una vida más o menos correcta, vengo a la iglesia, ¿ves? Y mira, me estoy esforzando, porque también vengo los miércoles ahora ya. Y vengo los miércoles y vengo los domingos, y chico, yo me estoy esforzando, sí, pero no se trata de eso. No se trata de eso, compañero, querido hermano y hermana en Cristo Jesús. No se trata de eso. Mira, te lo voy a explicar. En Números, capítulo 14, en el verso del 39 al 45, nos habla de un caso concreto. Y escúchame bien, por favor, y lo vas a entender muy claramente. Nos habla de un caso concreto. ¿Y de qué nos está hablando esa parte de la Escritura? Nos está hablando, se titula La derrota en Horma. ¿Y de qué nos habla eso? ¿De qué nos está recordando eso? ¿Alguien lo sabe? ¿O queréis más bien que os lo recuerde? Lo recuerdo. Mirad, nos habla la Escritura de que el pueblo del Señor subió a la cima del monte para luchar. Mira, no hay casualidades. Para luchar contra los amalecitas, precisamente, contra los de Amalek, contra los hicsos. Dice que ellos subieron a la cima del monte para luchar con ellos. Pero cuidado, su pastor le dijo algo. Les dijo, no vayáis. ¿Por qué? No vayáis porque Dios no está con vosotros. No es voluntad de Dios que vayáis a luchar contra los amalecitas. Es más, yo no voy a ir. Y el arca del pacto tampoco va a ir. Lo cual simboliza que la presencia del Señor no va a ir con vosotros. Así que no vayáis. ¿Y qué pensáis que hicieron ellos? Fueron, como gran obedientes en Dios, como muchos, ¿no? Fueron. Da igual lo que diga Dios. Si es que me da igual lo que diga Dios y lo que diga el pastor, me da exactamente igual. Me da igual. Y fueron. ¿Y sabes qué dice la Escritura, iglesia? Dice que ellos fueron heridos. No solamente heridos, sino que fueron muertos muchos de ellos y perseguidos. ¿Por quién? Por los amalecitas, por los hicsos. ¿Entiendes? Porque hicieron algo que en ese momento no emanaba del corazón de Dios. Lo vieron claro, lo vieron clarísimo. No, vamos a luchar contra ellos. Es el momento de acabar con ellos. Que no está Dios contigo. No cojas este trabajo que no es de Dios. No te vayas con esta persona que no es de Dios. No hagas esto que no es de Dios. Yo lo veo claro, yo lo veo así. Pues tú mismo, tú misma ves a lo alto, a la cima del monte y ves a luchar contra los amalecitas. El pueblo en ese momento, ¿cómo actuaba? Pues muy sencillo. Ellos, cuando Dios les ordenaba algo, ellos no hacían caso. Pero cuando Dios se negaba a que hicieran algo, ¿qué pensáis que hacían ellos? Lo hacían porque eran soberanos, como Satanás. Es soberano. Yo estoy y vivo independiente de Dios, de lo que diga Dios y de lo que me digan, en este caso, bueno, pues no sé, mi líder. ¿Entendéis? Y eso es lo que pasaba en ese momento. Ni más, ni menos. El Señor Moisés les dijo, Dios no está con vosotros para protegeros. No vayáis porque vais a ser vencidos. Y escucha, si tú haces algo
que no está en el corazón de Dios, luego no busques, luego no te quejes, luego no vengas a mí y me digas, es que no entiendo las cosas, es que vive mejor el incrédulo y el inconverso y mi amigo este y mi familiar el otro que yo, cuando soy creyente, y me obligas a decir cosas que no quiero decir, porque tengo que decirte sí, pero por lo menos el incrédulo es incrédulo, pero no es tibio, porque tú haces las cosas a medias. Haces las cosas conforme tú lo ves, conforme tu propio discernimiento, no haces caso de lo que te dice Dios. ¿Entiendes, iglesia, la gran y única y fundamental diferencia? Primer paso es vivir conforme la voluntad de Dios. No lo siento, pastor, es que no lo veo, es que me cuesta. Evidentemente, por supuesto, claro que sí. Es que no quiero entrar en más detalles, pero escúchame, una vez te prediqué, ¿en qué época se cruzó el río Jordán? ¿En qué época? Por favor, dímelo. ¿Perdón? ¿Y qué sucedía en primavera? El caudal se multiplicaba prácticamente por 100. ¿Y no podía el pueblo haber cruzado cuando el caudal eran 4 gotitas de agua? Claro. Pero Dios, ¿cuándo lo ordenó? Cuando había mayor dificultad. Por tanto, cuando tú debas obedecer la perfecta voluntad de Dios, te va a costar. Sí, hombre, claro que te va a costar. A veces lo vas a compartir. No. A veces lo vas a entender. No. Pero la pregunta es, si soy creyente, tendré que hacer la voluntad de Dios. Y si no, ¿qué hago? ¿Caliento una silla en mi iglesia? ¿Cómo vivo? ¿Habrá bendición para mí? No, habrá la mínima, porque Amalek va a actuar como con ellos, contigo. Mirad, en una ocasión dieron un reportaje de lo que era el Vaticano y creo que os lo dije y decía los periodistas o los reporteros referentes a estos temas, que dice que el Papa de Roma, en su despacho, posee un teléfono muy bonito, un teléfono blanco. Bueno, y hasta aquí, pues no sería noticia, ¿no? Bueno, pues el hombre va de blanco, tiene un teléfono blanco, pues gloria a Dios. No, es que el problema es otro, es que era noticia, porque decían que este teléfono blanco, el Papa solamente lo utilizaba en raras ocasiones para comunicarse con sus más allegados y que nadie en absoluto, abrid bien los oídos, nadie en absoluto podía molestar al Papa de Roma a través de ese teléfono. Nadie podía llamarlo, absolutamente nadie. Hola. Y yo pensaba, qué gran ventaja tener a uno como líder que dice, buscadme y me hallaréis. A uno que dice, búscame, yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha, ¿tú sabes que hay un hilo permanente de comunicación entre tú y el Padre a través de Cristo? El hilo es Jesús de Nazaret. No hace falta horas determinadas, no hace falta momentos determinados, no hace falta situaciones determinadas. Simplemente cuando a ti te apetezca, es que el tema tiene, y perdonadla, es que es muy fuerte. Cuando a nosotros nos apetezca, uno se pone de rodillas y tiene comunicación directa con el Padre a través del hilo telefónico que es Jesucristo de Nazaret, el que vino a según Gálatas, a volver a reconciliarnos con el Padre. ¿Entiendes? No tenemos que esperar momentos, situaciones concretas, o que sea mi cumpleaños, o que sea el día de no sé cuánto. No. Estoy mal, estoy bien, estoy peor. Me pongo delante de Dios. Señor, estoy mal. ¿Qué hacemos? Y negocio con Dios. Y tú dirás, ¿qué dices, pastor? ¡Oh, qué fuerte! Pues sí. Claro, negocio con Dios. Le digo, Señor, yo estoy mal. ¿Qué hacemos? ¿Lo dirás?
Yo más no puedo hacer. Dice la Biblia que nada podemos dar si antes no lo hemos recibido del cielo. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O tú vienes o yo voy. Bueno, yo no quiero ir porque yo quiero vivir muchos años, pero algo tendremos que hacer. Y dice la palabra, el que pide, recibe. Nunca olvides que hay una comunicación directa y totalmente eficaz, no es intermitente, entre tú y Dios. Para eso vino Jesús, para que no sea como ese despacho papal que uno no puede utilizar porque el hombre nos enfade, que dirán. No. Gloria a Dios, porque conocemos al Rey de Reyes. Amén, iglesia. Y Él nunca, jamás da la espalda a los que le buscan. Y así es. Así que, por favor, paso número 1 y voy directo al 2. Vive en la perfecta voluntad de Dios. Aunque te cueste, aunque no lo entiendas, aunque digas, Señor, es que yo no quiero estar aquí. Y el que tenga oídos oiga. Es que yo quiero hacer tal cosa. Es que yo pensaba, yo creía, yo suponía. Y si te cuento lo que yo creía, lo que yo pensaba y lo que yo suponía, alucinarías. Cosas claras. Que digo, no, esto es así, esto ya es así, porque se ve venir. Por eso un día os prediqué sobre, ¿cómo se llama esta palabra? La percepción, gracias. Sobre la percepción humana y sobre la verdadera realidad de Dios espiritual, que es muy diferente, muy distinta. Entonces, por favor, aunque no compartas, aunque no entiendas, por favor, vive concretamente como Dios quiere que vivas, en donde quiere que vivas, en el trabajo que Dios tiene para ti, con la persona que Dios tiene para ti, en el lugar que Dios tiene para ti y en el momento que Dios tiene para ti. Amén, iglesia. Amén. Amén. Ay, Dios. Amén. Amén. Me voy a poner las gafas al revés, a ver si me entendéis. Amén. Eso significa que lo queréis hacer. Amén significa así sea. Amén. Luego, que nadie diga, pastor, es que ¿tú dijiste amén? No, yo era el de al lado, yo no dije nada. Bueno, pero me he quedado con la fotografía de quien ha dicho amén. Sobre todo Karen. No, casi todos habéis dicho amén. Venga, dos y ya vamos acabando. ¿El primer punto cuál es? Claro, pero para vivir en la perfecta voluntad de Dios, porque lo podríamos asociar, pero lo he querido de alguna manera diferenciar, ¿vale? Para vivir en la perfecta voluntad de Dios, ¿qué hace falta que haya en mi vida? Obediencia. Porque si no obedezco, no puedo vivir en la perfecta voluntad de Dios. Si yo no obedezco, voy a decir al Señor, esta mujer no la aguanto. No la aguanta ni su madre, yo no puedo vivir con ella, Señor. O este trabajo me está machacando, me está matando, está acabando con mi ser. No puedo con este trabajo. Obediencia. ¿Entendéis? Obediencia es muy importante. Muy importante. Escucha, el Señor ordenó al rey Saúl, y escúchame bien, por favor, que estoy acabando, y lo entenderás muy rápidamente. En Primera de Reyes hay una historia que es un ejemplo para nosotros y muy eficaz. El Señor ordena a Saúl algo concreto y preciso. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? En persona no, por la palabra. ¿Ya lo conoceréis? No lo conoceréis. No, el rey Saúl... No, que el rey Saúl está en un lugar... Bueno, pues en Primera de Samuel, Dios le ordena algo al rey Saúl y le dice, ahora, rey, ves a acabar con otro rey. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? ¿Qué rey era? Agag. Y
resulta que le dice, ahora ves y lo matas. Y todos conocemos el corazón del rey Saúl. Era muy diferente al corazón del rey David, ¿no? ¿Y qué pensáis que hizo Saúl? Hizo lo que le dio la verdadera gana. Desobedeció a Dios y en lugar de acabar con la vida del rey Agag, que era un rey muy hostil, dañino, iba en contra de las cosas de Dios, y en esa época Dios actuaba así de esta manera. Te decía, Jairo, ¿qué quieres? Levántate, coge la espada y ve a matar al rey. Era así. No me preguntes el por qué, era otro tiempo, era otra época, ¿no? Podríamos entrar en detalles, pero no es el momento. Y Saúl actuó como él actuó. No mató al rey Agag. No lo hizo. No lo hizo. Y cuando vino el profeta de parte del Señor para exhortar al rey Saúl, ¿qué hizo Saúl? Escucha esto bien, por favor. ¿Qué hizo Saúl? En lugar de pedir perdón a Dios, en lugar de decir, Señor, es verdad, me he equivocado, tú me has demandado que yo coja este trabajo, que yo no demande contra esta mujer, que yo viva aquí, que yo vaya a esta iglesia, que yo haga esto. No, el tío empieza a dar excusas. No, es que el pueblo vino y esto y lo otro. Empezó a excusarse delante del profeta y delante de Dios. No reconoció su pecado. ¿Y sabes entonces qué sucedió? Que el profeta le dijo al rey, pues mira, Dios me dice que se ha arrepentido de instaurarte, de ponerte como rey de Israel. Qué fuerte, iglesia. En una palabra, Saúl perdonó al rey, pero Dios no perdonó a Saúl. ¿Entiendes, iglesia? A veces nosotros, no sé, por diferentes circunstancias, nos creemos que somos más buenos que Dios. Actuamos de una manera que es incomprensible. Escucha, dice la palabra que somos salvos a través de su gracia, no por las obras que tú hagas o dejes de hacer, no porque yo sea miembro de la Cruz Roja del Mar, que lo fui en mi juventud, y porque ayuda a gente, y porque yo esté metido en no sé cuántas asociaciones creyentes, cristianas, evangélicas, protestantes, católicas, o yo qué sé. No, tú simplemente vas a ser salvo a través de la gracia, a través de la misericordia del Señor, a través de comprender que necesitas a Cristo como Rey y Señor en tu vida. Y hay personas como el rey Saúl que se creían que eran más que Dios, y Dios le dice, acaba con esto. Dios te dice, acaba con el pecado que estás cometiendo, y tú dices, no, yo no puedo matarlo el pecado este, no puedo, es imposible. Bien, tú perdonas al pecado, pero Dios no te va a perdonar a ti. ¿Entiendes, iglesia? Por eso hay que vivir conforme su perfecta voluntad, pero a través de la obediencia. Si soy obediente, entonces podré vivir conforme Dios me está demandando. ¿De qué forma, de qué manera, con qué persona, con qué trabajo, con qué circunstancias? ¿Entiendes? Y acabo. Eso pasó en 1 de Samuel, está escrito. Pero en 2 de Samuel vemos la diferencia clara y fundamental del capítulo 12 en adelante. Vemos cómo actuó el rey David. Viene también el profeta, este era otro, y empieza a exhortarlo. David, esto que has hecho no es de un cristiano. Te has acostado con esta mujer, que eres el rey, que estaba casada, y encima mandas a este hombre al frente de batalla sabiendo que iba a morir. ¿Y cómo actuó el rey David? Como el rey Saúl, dando excusas. No, es que yo, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo pasé un mal momento, y yo estaba, claro, no tenía mujer ninguna, y yo, pues mira, no sé, no sé, me vino así, y sí, pero él se arrepintió. Él reconoció su pecado y dijo, es verdad, he fallado. ¿Y qué sucedió? Que Dios le perdonó. Volvió, a restaurar su reinado, mientras que Saúl no.
¿Te das cuenta la diferencia? El que da excusas. No, es que yo, escucha, ¿yo cómo voy a ser un buen creyente? Con la que tengo a mi lado. O al revés. O yo es que tengo un trabajo tan complicado que, claro, estoy rodeado de gente incrédula, inconversa, y yo, claro, yo estoy muy mal, yo vengo a la iglesia por venir porque, oye, yo estoy frío, perdí el primer amor, yo no sé qué, y todos son excusas. No, yo estaba en la alabanza y la he dejado porque no puede ser, no, estoy mal, pero mira, por esto y por esto, y Dios está mirando y diciendo, ¿pero qué estás hablando? Estás dando excusas. ¿Tú sabes por qué estás mal? Por tu culpa. No culpes a los demás. No mires la paja del ojo de tu vecino cuando tienes en tu ojo una viga tan grande que cómo vas a ver la pajita del ojo de tu vecino. Es imposible. Así que si estás mal, el culpable no es tu entorno, no es tu hábitat, no son tus hijos, no es tu esposa ni tu esposo. El único culpable, gloria a Dios que lo vas a entender, hombre, eres tú. Amén. Así que, ¿quieres una vida victoriosa? Primeramente, te lo voy a decir al revés, obedece. Y segundo, vive conforme la voluntad que Dios tiene para ti. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque no lo compartas. Pero si Dios lo quiere así, hazlo. Si no, Amalek, los Ixos, o sea, las huestes celestiales caídas, van a ir a por ti. Y te vas a arrepentir. ¿Sabes que hay gente que... Y acabo, ahora sí. ¿Sabes que hay gente que me viene a veces y me cuenta su arrepentimiento de según qué situaciones, el por qué no ha actuado de esta manera, el por qué no cogió mi consejo, no lo tomó? ¿Entiendes? Y luego hay que orar, Señor, da un vuelco, por favor, a esa situación. Y luego uno ve que Dios como que no se mueve, como que hay un impedimento, un muro, claro, ha actuado mal. Pero bueno, que Dios tenga misericordia. Hoy es una palabra de aviso, de acuerdo como Moisés avisó a esa nueva generación antes de cruzar a la orilla occidental del río Jordán. Así que por favor, iglesia, si tú, y no, ni te voy a preguntar, no, pero si tú estás en esa situación, por favor, obedece. Y aunque no lo comprendas, vive según el Señor quiere que vivas. Amén. Y eso diríamos que está incluido todo, tu trabajo, tus hijos, tu familia, tu casa, tu iglesia, todo. Amén. Voy a repetirlo. Amén. Ay, Dios mío. ¿Habéis dicho amén? Vamos a orar, ¿vale? Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por permitirme haber compartido esta palabra con vosotros, con tu pueblo, Señor, con